Hola, Hola, Daniela por aquí. Andrés por acá. Sean muy bienvenidas y bienvenidos al podcast Eléctricas by Tutores de Rayo. En esta ocasión conversaremos con la ingeniera mecatrónica y estudiante de maestría en ingeniería eléctrica, Vanessa del Río, con quien nos reuniremos directamente en los estudios de tutores de rayo en Karlsruhe, Alemania. Bueno, bienvenida Vanessa y muchas gracias por querer participar en el podcast y bienvenida a nuestra casa y a nuestro mini estudio que tenemos acá. Sí, con gusto. Gracias por la oferta. Bueno, presentemos inmediatamente a Vanessa. Vanessa es Mechatronic, tiene un bachelor en Mechatronic und Informationstechnik del Karlsruhe Institut für Technologie y actualmente es estudiante de maestría en Electro- und Informationstechnik en el KIT, que sería así como ingeniería eléctrica. Sí, Ingeniería ingeniería eléctrica eléctrica y tecnologías de la tecnología. información. Sí, Claro, tecnología. algo así. Algo así. Y siempre me gusta preguntar cómo te gustaría presentarte a ti misma. Si quizás te gustaría destacar alguna otra cosa, algún otro aspecto. Supongo que es un poco difícil. Siempre tengo una presentación diferente. Si es que es, por ejemplo, digamos, a la hora de estar con estudiantes que son quizás que recién comienzan o estudiantes con los cuales son, digamos, mis colegas Ujú. o en el trabajo. Digamos, porque es lo que he hecho más veces. Cuando me presento, por ejemplo, con estudiantes que son, digamos, del primer semestre, les digo, no, hola, yo soy Vanessa, estuve mucho tiempo ayudando en el consejo estudiantil y cuando uno llega hay muchas preguntas que no se puede hacer y está bien tener preguntas. Así que si tienen alguna, me las pueden pasar a mí, porque yo ya llevo estudiando bastante tiempo. Y si tienen alguna pregunta sobre otros hobbies que tengan, por ejemplo, no sé, ver aves o en arquería o algún deporte, cualquier cosa para que uno tenga que saber sobre la ciudad, también me lo pueden preguntar porque adoro hablar otras cosas que no sean solamente ingeniería. Buenísima. Genial. Bueno, tengo que decir que Vanessa es compañera mía de la universidad y la he visto un par de veces en la FACSHAP, en el centro de estudiantes, así que de ahí la conozco. Y bueno, la primera pregunta, Dani. Sí. Bueno, la primera pregunta es en realidad un juego para empezar a conocerte un poco más. Y son algunas preguntas de respuesta corta. La primera es, ¿cuál es tu ecuación y o tema favorito de la ingeniería eléctrica o mecatrónica? Eso es muy difícil. Estaba pensando al respecto y yo diría teorema de Shannon. Ujú. Ah, Que, bueno, de coding, pero también Nyquist, Nyquist es para el sampling, no sé cómo se le dice en español. En realidad, todos los temas que son relacionados a ingenierías de la telecomunicación, no, es difícil para mí decir porque creo que solamente es porque los profesores que tuve en esos temas eran muy buenos y en realidad yo con ellos incluso hablo de vez en cuando porque aún sigo teniendo cursos con ellos y me parece uno de los cursos más bonitos que he tenido en la universidad. Ah, buenísimo. genial. Voy a revisar la cámara, dale nomás. ¿Sigo nomás? Ok. Si no fuera ingeniera mecatrónica, ¿me hubiese gustado? Yo creo que tener una tienda de libros, Una tienda de libros. sí, una tienda de libros con un cafecito. Creo que eso es el sueño de muchas de mis compañeras también. Hemos hablado varias veces de la universidad. No sé por qué, creo que es muchas ingenieras con las cuales yo he estudiado. Les gustaba mucho leer y tomar un cafecito y pensábamos, podríamos, en vez de estar estudiando y bueno, uno diría en Perú diría sacándose la mugre, uno podría simplemente abrir su tiendita, vender libros, hacer cafecito y todos seríamos bastante felices probablemente. Haciendo lo que más... me imagino que te encanta leer. Sería Me gusta leer, pero en realidad sinceramente no soy tan ávida lectora. O sea, empiezo un libro, lo termino rápido, así que digamos, el gusto dura muy poco. Y como tengo que estudiar, tampoco leo tanto comparado a, digamos, antes que comenzara. Pero creo que lo que más me gusta simplemente es el concepto de tener un lugar donde uno pueda Ujú. conocer más cosas y uno pueda hablar con otras personas acerca, por ejemplo, de libros. No tiene que necesariamente ser en novelas, sino también puede ser lo que, no sé cómo se le llama en español, creo que son los Sachbücher, Ah, que son, como, ya, Como sí. literatura técnica. y sí, en literatura técnica hay algunos que están súper bien escritos. Yo tengo algunos en mi casa y en general soy una persona que siempre va a la biblioteca. No siempre leo todo, pero leo un poquito de varias cosas. Entonces es algo que
podría haber funcionado. Creo que al final probablemente me hubiera decepcionado un poco porque no hay mucho que hacer aparte de organizar varias cosas. O sea, no hay mucho, digamos, no puedes seguir investigando. Así que sí, podría haber sido eso. Bueno, la pregunta que viene relacionada un poco con eso, ¿cuál es tu libro favorito? Y bueno, aquí puede ser de cualquier tema, puede ser literatura, puede ser una novela o algún texto de divulgación científica. Pues en realidad yo sí, en este caso citaba una novela que se llama Red Rising. No sé cuál es el nombre en español porque yo lo leí de frente en inglés hace ya varios años. En realidad son 6 libros, bueno, no sé si el sexto ya salió. Cuando a este punto, la última vez que lo leí estaba en 5 libros, yo leí la primera trilogía, que es un libro de ciencia ficción. Por lo general los libros o historias cortas de ciencia ficción siempre me han gustado bastante. Pero sí, me gusta bastante. Digamos que no es el libro que ha cambiado mi vida, pero es el libro al cual siempre puedo regresar y leerlo. Y después de unos días estoy feliz porque lo he vuelto a leer. He vuelto a vivir Buenísimo. todo otra vez. Genial. Ahora, te quiero invitar a un viaje hacia el pasado y pensar un poco, si te acuerdas, ¿por qué te motivó a estudiar mecatrónica? En realidad es una pregunta, a mí me da un poco de vergüenza hablar de eso. Pero lo voy a decir porque creo que es importante quizás desestigmatizar un poco la figura de que uno estudia una ingeniería porque uno tiene ambiciones, digamos, grandes como mujer. En realidad, y yo al comienzo, yo comencé estudiando comunicación audiovisual en Perú y me terminé por desencantar porque me parecía muy abstracto. Así que decidí seguir mi pasión, que eran matemáticas. Yo en el colegio a mí me gustaban bastante las matemáticas, pero yo no sabía qué cosa uno hacía con eso. Yo vengo de una familia de ingenieros civiles, entonces todo lo que yo conocía era construcción, pistas, quizás casas. Y yo tengo unos amigos que, por ejemplo, sí estudiaban otras ingenierías, y uno de ellos estudiaba mecatrónica y me decía que él escogió esa carrera porque le habían dicho de que uno con eso podía construir robots, lo cual o sea, no es falso. Pero en mi cabeza yo decía, wow, podría construir los BattleBots, porque hace muchos años en Perú uno podía ver en el Discovery Channel en batallas de robots, que eran de equipos universitarios o de personas que estaban en el colegio. Y yo adoraba ese programa. Así que yo dije, bueno, ahora que no voy a continuar, en Perú la universidad son 5 años, yo estaba en mi segundo año y estábamos haciendo aún cursos generales, no habíamos llegado a lo que se le llama facultad. Así que dije, voy a comenzar algo nuevo, voy a seguir este sueño que tenía de niña, de simplemente hacer mis BattleBots. La carrera era completamente distinta al final, pero no me arrepiento, creo que no es malo, simplemente tener este interés, construir algo que a ti te guste. Es una exploración también, o sea, uno cuando es joven no tiene por qué saber cómo es o sea, uno no tiene idea en realidad de casi Sí, uno nada. no tiene nada de idea. Incluso como he dicho, yo vengo de una familia donde todos son, bueno, todos, pero la mayoría son ingenieros civiles o ingenieros agrónomos, que son, digamos, de las ingenierías las más aplicadas y a las cuales tú ves cómo afectan el día a día, lo cual es perfecto. En realidad es muy bueno para la sociedad, pero a mí personalmente no me interesaba tanto porque a mí me interesaban o temas que eran completamente sociológicos o temas que eran completamente de las ciencias naturales. Así que yo nunca llegué a, bueno, pensar de que podría ser una opción viable para mí. Y ahora que ya llevo varios años estudiando, creo que no hubiera sido una buena opción para mí. No porque sea malo, simplemente porque a mí me hubiera gustado ir en digamos, una dirección un poco más hacia la investigación. Y los temas que hay en construcción son súper interesantes, pero no me interesan a mí. Ah, vale. Está bien. Y bueno, tú, o sea, después tomaste la decisión de estudiar mecatrónica y te quisiste venir a Alemania. ¿Por qué? ¿Cómo fue que decidiste venirte a Alemania? Y también, ¿cómo lo hiciste para aprender alemán? Porque tú tienes un nivel de alemán que es espectacular. Sí. Yo siempre, o sea, me siento como una viejita, como si estuviera hablando de mis aventuras de la juventud. Yo me vine con 19 años y yo no podía hablar alemán cuando vine, pero yo podía leerlo bien.
Y la razón por la que vine es una combinación de varias cosas. Ujú. Pero digamos que al final yo me terminé, entercando de venir a Alemania. Habían varias razones. Una de ellas era de que no tenías que pagar mucho por los estudios, así que me terminaba saliendo igual que en Perú. La otra era que quería tener una experiencia más internacional, quería ver algo más y creo que es eso, quería ver algo más y quería salir un poco afuera de mi burbuja. Y la tercera razón, que en realidad es digamos, la razón más importante por la cual fue posible hacer eso es de que en ese transcurso de yo querer ir a Alemania y querer estudiar algo más, yo conocí a un alemán, que es mi pareja. Y al comienzo yo pensaba que yo iba a terminar viniendo por digamos, un semestre de intercambio. Pero cuando ocurrió todo digamos, switch en mí, cuando dije, no voy a continuar con la carrera, quiero comenzar de nuevo, me di cuenta que simplemente podría venir. Y sus papás de mi pareja, que se llama Roderick, me apoyaron bastante. En realidad es una de las razones más fuertes porque me apoyaron, uno, mucho en integrarme, dos, era como un extra par de papás que uno tiene. Claro. Y tres, uno no se sentía tan solo también por eso. Entonces, pues, eran cosas muy importantes y mi familia, por ejemplo, no me hubiera dejado venir si es que no hubiera tenido esa red de soporte acá. O sea, a él lo conociste estando en Perú. Y sí, yo lo conocí estando en Perú. Justamente yo quería aprender un poco más de alemán. Entonces yo tenía algunos amigos de escuelas internacionales y él había venido de un programa de intercambio de colegios por 6 semanas. Y ahí es cuando nos conocimos, por amigos de amigos, porque yo no fui al colegio alemán. Ah, buenísimo. Sí. En 6 semanas. Sí, desde el comienzo éramos amigos y de ahí nos dimos cuenta que podía ser algo más. Y de ahí nos comenzamos a visitar, o sea, nos veíamos 2 veces al año, 2, 3 veces al año. Me estoy dando cuenta que es una historia muy extraña. Nos conocimos cuando yo tenía 15 y bueno, digamos a la semana siguiente cumplí 16 Ajá. y él tenía en esa época 17, o sea, nos llevamos 1 año y medio. O sea, se conocen hace un montón de tiempo. Sí, nos conocemos ya casi 10 años. No, más de 10 años nos conocimos. No, nos conocemos hace más de 10 años. Nos conocimos en el 2012. Ah, harto tiempo. Nosotros también estamos hace un montón de tiempo juntos. Sí, es una de esas cosas que sucedió y bueno, por esa razón también es que mi familia lo conocía a Roderick y conocían también a sus papás porque yo con mi mamá viajamos también a Alemania antes cuando yo estaba en la universidad. Y por esa razón es que mi familia dijo de que sí podía ir, porque conocían a sus papás y decían cualquier cosa, los señores están ahí, son personas de buena fe, buenos valores, así que me dejaron venir. Y en esa época mi abuelo fue el que financieramente, no, digamos, él fue la persona que financió eso y también fue la persona que, digamos, emocionalmente más me apoyó porque entendí un poco la situación, en que yo quería, bueno, comenzar, no completamente de cero, pero quería comenzar en un ambiente un poco diferente con otra clase de oportunidades, porque él tomó una decisión similar. Es una de esas personas que hizo migración de la sierra a la capital. Ajá. Y él también fue una persona que en sus años locos, en sus 14 años, simplemente un día se fue a la capital, le escribió a su mamá, ya no regreso. Y se quedó ahí a estudiar en el colegio. Así que para él pensaba, bueno, será una especie de karma que mi nieta se tenga que ir, así que lo apoyo. Buenísima. Qué bacán tener ese apoyo Sí. de tu abuelo y bueno, de tu familia también. Porque Sí. que hayan confiado como en la familia de tu pareja. Sí, pero bueno, eso también tomó, obviamente, un tiempo. Creo que como Claro. con toda familia latina vieron, digamos, un poco de drama al comienzo, de, ay, Vanessa se va, ¿qué vamos a hacer? Mi abuelita 1 año no me habló porque estaba un poquito resentida con eso, pero creo que eso es también normal, ¿no? Sí. Entonces después ya todos se acostumbraron y estaban viendo de que también me iba bien. Y eventualmente también, después de que mi abuelo falleció unos años después, yo también conseguí trabajo y bueno, no tenían que apoyarme más tanto, así que todos estaban contentos. Ah, buenísimo. O sea, en el fondo, si es que estoy entendiendo bien, como que elegiste Alemania por diferentes razones. Una de esas fue tu pareja, que tenía como un link con Alemania.
¿Había alguna otra cosa, por ejemplo, algo que viste de Alemania cuando estabas allá que te llamó la atención? ¿O no sé, algún video, algún Digamos documental? que me enterqué con Alemania antes de conocerlo cuando estaba en el colegio, porque en mi colegio no se hablaba alemán, tampoco se aprendían, pero teníamos a veces estudiantes que venían, Ujú. que hablaban español, y ellos me contaban algunas cosas que se hacían, y me parecía muy loco. Oh, Sobre todo, muchas veces simplemente, digamos, las cosas que eran gratis o que uno simplemente podía hacer sin pagar, digamos, un montón de dinero, o los hobbies que podían hacer, o simplemente, digamos, ir a hacer trekking sin irse al fin del mundo, o que habían por todos lados buses que te conectaban de un lado a otro. Me pareció muy interesante y de ahí vino también, cuando estaba en la universidad, teníamos cursos de alemán gratis. Y uno de ellos estaba hecho por el director del el DAAD ah, en Perú. Creo que se llamaba Nicolini. Tenía un nombre que no era muy alemán, pero él nos contaba varias cosas y obviamente él quería que nosotros en algún momento fuéramos a Alemania. Y yo partí de ese punto y ya estaba vendida. Yo decía, no, yo voy, yo voy. una aclaración, el DAAD es como la oficina de intercambio que se preocupa, por ejemplo, de dar becas o de como coordinar las becas de gente que viene del extranjero a estudiar a Alemania. Sí, Y varias otras cosas, sí, y ¿verdad? al revés también. O sea, de alemanes también que se van. Ah, vale, no sabía eso. Coordina todos los intercambios. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Dani? Ah, cierto. Ahora es mi turno. ¿Por qué decidiste estudiar en... Ah, no, pero esto... Perdón. ¿Por qué te decidiste por el KIT para estudiar Mechatronic? Rankings. Rankings. Ranking. Yo vi los rankings internacionales. Habían algunas cosas que yo decía por también yo tenía un budget ya fijo y yo sabía que, por ejemplo, yo no podía ir a Múnich. A Múnich era demasiado caro para mí, para mi pareja también. No lo podríamos haber podido costear. Así que teníamos algunas opciones. Uno era Karlsruhe Mannheim, porque él no es ingeniero, él está en el área de ciencias sociales. Ah, vale. Y en Mannheim la universidad tenía varias opciones. O Hannover. Y en Hannover también había, creo que, no estoy segura si es que había mecatrónica, pero había eléctrica. Y al final decidimos hacer Karlsruhe. Porque, bueno, pensamos, uno, debe ser más barato. Dos, su tía no vive muy lejos de acá. Ah, Así que pensamos, y su mamá también le dijo, mejor ve ahí. Si en cualquier caso nos pasa algo o si tenemos algún problema, aunque sea podríamos contactar a su tía. Lo cual al final nunca pasó. A veces vemos a su tía porque, bueno, no la visitamos o vemos, digamos, películas juntas. Pero el pensamiento de que en cualquier caso que algo salga mal, alguien te pueda apoyar, era un buen pensamiento. Así Sí. que lo seguimos. buenísimo. Yo pensé que él era de acá. No, él es de Hamburgo. Ah, es del otro lado, es del norte. Sí, del otro lado. En realidad, él, si hubiera sido por él, no se hubiera ido. Pero yo no quería estudiar en la TUJJ, que es la Universidad Tecnológica de Hamburg-Harburg. Porque en esa época no era tan, digamos, no era en esa época tan reconocida. Tampoco era en esa época TU9. Y yo, no sé, cuando uno es joven, uno piensa que esos rankings son importantes. Al final, creo que no hubiera sido tan diferente. Tuve varios amigos que al final estudiaron ahí porque yo hice mi Studienkolleg en Hamburgo. Pero bueno, sí, digamos, Claro. el pensamiento de esa época es el que me llevó acá, a Karlsruhe. Ah, buenísimo. Bueno, las TU9 son como todas estas universidades que son como de excelencia, están como consideradas de excelencia en Alemania. Y son un grupo de universidades, entre ellas está el KIT, la Universidad Técnica de München, por ejemplo. Y, o sea, en mi opinión, como el estándar de ingeniería eléctrica de todas las universidades es súper parecido igual. Dentro de Alemania como que no hay tanta diferencia. Quizás la diferencia puede ser si es que uno se quiere dedicar a la investigación, como tener una universidad quizás más grande con un centro de investigación como el KIT o la TU München, pero como profesional Sí. no es tanta la diferencia, encuentro yo. No sé No, cómo lo ves no, tú. me parece que no es mucha diferencia. Sobre todo, creo que entre las TU9, sobre todo, creo que el currículo es más o menos igual. No es igual, pero es muy parecido. Creo que depende. Por ejemplo, universidades técnicas en Alemania en general creo que tienen más o menos todas al mismo nivel. Ujú.
Otras universidades depende. Si soy sincera, yo he escuchado también, digamos, historias de horror de otros lugares. Ah, vale. Pero la mayoría está bien. Y la TU Jaja también es... En realidad sí era buena, es buena. Pero en esa época yo pensaba que como no figuraba en el ranking, no podía ser tan buena. Claro, bueno, está bien. Pues uno se trata de ubicar de alguna forma cuando uno no sabe. Sí. Y en tu caso Sí. fue el ranking. Sí, mi caso Claro. es el ranking. Y como yo me mudé con 19, pero yo hice todos esos planes para venir cuando tenía 17 y medio, casi 18. Entonces, Claro. uno, en esa época también no había tanta información al respecto de cómo uno se muda. Recién estaba comenzando, digamos, esa ola de youtubers que hablaban de cómo son sus experiencias en otros países. Lo único en lo que te podías apoyar era en rankings y quizás alguno que otro Erfahrungsbericht que alguien escribía. Eran muy pocos los recursos. Estamos hablando como del año 2015-16 más o menos, ¿o no? ¿O antes? La planificación fue en el 2014. Claro, en esa sí. época en YouTube no había casi nada. O Sí. sea, el canal de Andy GM en Berlín, que es como de los más famosos, no sé si existía en esa época. Creo que es como en 2016 o 15 por Sí, ahí. creo que a partir de mitad de 2015, porque yo me vine a Hamburgo el 2015. Yo llegué en el 2015 al Claro. junio, poco antes de mi cumpleaños, creo, o después. Por ahí en la segunda mitad del año del 2015 vine. Ah, buenísimo. Y bueno, ahí en Hamburgo, ahí es donde tú tomaste el curso de idioma, ¿verdad? Sí, Porque en Hamburgo creo tomé que... el curso de idioma. Fue Claro. lo primero que hice. Es una experiencia muy graciosa. En realidad no recomiendo hacer eso. Si un estudiante o alguien que quiere estudiar me dice, yo me voy a ir a Alemania, solo tengo el B1, me voy a entrar al Studienkolleg en un mes, voy a hacer en ese mes el curso de idiomas y voy a entrar, le voy a decir, no hagas eso. Pero yo lo hice. Yo hice eso. Es un curso súper intensivo que me lo financió mi abuelo. En esa época costaba 500 euros, lo cual es un montón de plata. Ujú. Creo que ahora cuesta un poco más. Y uno tenía 5 horas al día, aparte de quizás una que otra excursión. Uno tenía 2 horas y media, pausa, 2 horas y media. Y sí, era ahí junto al centro y uno estaba con otras personas que estaban aprendiendo alemán. Y nos ponían todos digamos, en el mismo cuarto. Y estábamos juntos todo el día. Oh. ¿Y te lo pasaste muy mal en el curso? Porque, por ejemplo, a mí me dolía la cabeza cuando estaba ¿Sí? estudiando alemán. Creo, no me acuerdo mucho, o sea, sí me acuerdo, no estoy segura si me dolía la cabeza, pero sí sé de que estaba muy confundida, porque yo antes hablaba más inglés. Ah, Entonces vale. esa transición de inglés a alemán me confundía bastante. Hubo en ese tiempo, en realidad directamente después del curso, donde yo no podía hablar inglés, pero tampoco podía hablar alemán. Estaba en un limbo. Es normal. Sí. Es muy Sí. normal eso. Según mi profe, no sé si será verdad, pero ella dice que hay una cosa que se llama como interferencia interidiomática, que ocurre entre los idiomas que tienen la misma raíz. Entonces, como el alemán y el inglés comparten mucho de su raíz, por ejemplo, und y and. Sí. Lo mismo casi. Entonces, como que uno hace como cortocircuito en el cerebro un poco. Sí. Sí, y digamos, ese era el primer idioma que aprendí después de inglés, y inglés es algo que, no sé, digamos, lo tenía siempre presente desde que era muy chiquita, así que fue un cortocircuito muy extremo. En esa época, supongo que mi pareja se acordará más, creo que es el que la sufrió más, porque yo hablaba más o menos con palabras cortas y señas. Y tampoco quería hablar inglés porque me había dado cuenta de que cada vez que hablaba más inglés, metía más palabras en alemán. Así que después del curso de idiomas, que en realidad el curso de idiomas estaba bien, sufrí un poco porque no podía pronunciar mucho. Y yo me vine, digamos, con el conocimiento para poder leer alemán, Ujú. pero no podía hablarlo bien. Ah, Así claro. que mi profesor alemán nos daba, digamos, en vez de tener pausas, nos mandaba a hacer algunos ejercicios. Y yo te estaba contando también antes, teníamos ejercicios, por ejemplo, con un lápiz que poníamos, creo que encima de la lengua, y de ahí teníamos de que pronunciar algunas palabras. Y así uno iba durante un mes. Sí, pues, hay varias pronunciaciones que son para los hispanohablantes como muy extrañas. Por ejemplo, la R o la STR, no sé, Straße. Sí, la RCTS y las AIH. Ay, claro. Creo que la mayoría de cine siempre
ese problema con Eichhörnchen. Ah, Eichhörnchen. Creo que es una de las palabras más difíciles de pronunciar. Y sí, nos hacían pronunciar palabras específicas. Ya no me acuerdo cuáles palabras nos hacían pronunciar, pero sí me acuerdo que pasamos, digamos, 15 minutos ahí con el lápiz pronunciando lo mismo varias veces. No. Una pequeña sesión de tortura idiomática. Sí. Bueno, y después de ahí, entonces, tú terminaste el curso y ahí postulaste solamente al KIT o a otras universidades. Solamente al KIT. Sí, eso es lo siguiente. Sí, un estudiante de primer semestre una persona que quiere estudiar me dice, voy a postular solamente a un Studienkolleg. Le voy a decir que no hagas eso, postúlate a todos. Sí, no, yo me postulé solamente a KIT. Bueno. Y no ingresé. All in. Así que yo pasé al siguiente. Estuve después en ese tiempo simplemente haciendo más alemán en mi casa, trabajando un poco, haciendo más cursos de idiomas para poder seguir viviendo acá. Y sí. Wow. Pero digamos, los otros cursos de idiomas no se comparaban porque no... Digamos, eran más para practicar que para aprender. Ah, vale. No eran tan intensivos. Creo que el curso que tuve era como uno de esos campamentos militares. Claro. Así es como se sintió para mí. Oh, pucha. Pero bueno, tuvo al final un efecto positivo después de todo. Aunque yo tampoco recomendaría tan intenso porque como que el idioma necesita su tiempo como para sentarse. Pero puede haber gente como tú, por ejemplo, que a lo mejor tiene más facilidades con el idioma, no sé, y a lo mejor tú lo entendiste más rápido igual. Creo que muchas de las cosas que aprendí, como las podía reproducir en casa sin tener que estar en el curso, me sirvieron bastante, digamos, a largo plazo. Pero a corto plazo aprender tanto me causó un cortocircuito enorme, como tú lo mencionabas. Y como he dicho, yo me expresaba 6 meses casi solamente en palabras cortas y señas. Y de ahí de repente, ¡pum!, salió el alemán. Sí. Fue un poco extraño. Para la familia de mi pareja, la familia de Roderick, fue también muy extraño que de pronto, ¡pum!, simplemente podía hablar alemán. Pues es de que también cuando venían sus amigos, es como si vinieran conmigo y me mostraran, mira, Vanessa, y habla completamente alemán. La profe mía también explicaba esa cuestión que en un punto cuando los idiomas ya llegan como al nivel más alto, el inglés y el alemán, como que ¡pum!, tu cerebro hace como la separación. Y ahí ya no hay más problema. Por ejemplo, ahora ya no te pasa eso de que confunden los dos. Buenísimo. Bueno, lo que te quería preguntar ahora, que es en realidad es una pregunta que siempre hago de curioso. ¿Te acuerdas de tu primer día en el KIT? ¿Qué te pareció el campus, los compañeros, como la sala y como todo esto nuevo? Yo tengo 2 primeros días. Tengo el primer día que fui porque iba a dar mi examen, que no lo pasé, el primer examen no lo pasé, en el cual yo simplemente me quedé enamorada del campus. Me gustó mucho el campus. Yo al comienzo no estaba segura si es de que KIT iba a ser para mí, pero vi el campus y dije, tengo que estar acá. En esa época era muy terca, así que también es la razón por la cual tuve que seguir aplicando para entrar. Y de ahí mi primer día en serio, que vino 2 años después. Porque claro, yo el primer año lo perdí porque no entré al Studienkolleg en ese año. Uh-huh. De ahí entré al Studienkolleg, pero en Hamburgo. Y de ahí ya pude ingresar. Aunque también eso es otra historia. Bueno, podría contarlo después, la siguiente historia. Pero mi primer día fue en la semana de orientación. Ah, vale, ya. Así que no, mentiras, no era la semana de orientación. Mi primer día en campus como estudiante nueva fueron en los Focus. Ah, de matemática. Sí, de vale. física. Yo fui al Focus de física, que es un curso de preparación donde hacen todos los temas que había en el Abitur de física en Baden-Württemberg. Así que había personas que venían y no tenían idea de lo que estaba pasando, porque en sus Bundesländern no habían esos temas. Pero yo lo había visto la mayoría en el Studienkolleg, así que para mí era bastante tranquilo. Y me gustaba mucho, pero yo al comienzo sufrí un poco porque no sabía quién estudiaba conmigo. Y yo preguntaba y siempre había alguien de química o de industrial o más de química. Había un montón de personas de todos química. Mezclados los de distintas carreras. Sí, el focus en física era para todos los estudiantes nuevos. Ah, vale. Es un curso que también uno lo paga extra. Pero si entras así y no lo pagas, creo que nadie se da cuenta, porque obviamente solamente es... Nadie lo chequea.
Y casi al final yo conocí a Hannah Graute. Ah, vale. Ah, O sea, bueno, sí, Hannah Graute es una amiga con la que estamos juntas desde hace años en, digamos, varias aventuras juntas. Así que ese fue el momento en que yo conocí a personas de mi curso, o sea, personas de eléctrica, personas de mecatrónica. Eléctrica y mecatrónica lo voy a poner acá al mismo nivel porque teníamos muchos cursos juntos al comienzo. Y en realidad hay muchas similitudes. Y me gustó bastante. Aunque era un poquito, digamos, intimidante. Digamos, conocer a otras personas Ah, vale. que eran mucho, no mucho, pero más jóvenes que yo. Digamos, 1 o 2 años. Obviamente, cuando uno tiene, creo que cuando uno tiene 20 años, 21 años, 20 años en esa época creo que tenía. Sí, 20 años. No, mentira, 21. Yo tenía 21. Yo me sentía vieja, pero obviamente que no era vieja. Así que sí, era una experiencia muy interesante. También ver todos estos grupos universitarios. De ahí vino, por ejemplo, la semana de orientación y tú veías ahí en los grupos de diferentes facultades. Creo que los de informática siempre tienen como que una vaca Milka que la pasean por el campus. Es una cosa alucinante que pasa No la vi. solamente en la semana de orientación, sí. No la vi. No Te la sé por perdí. qué. No, eso de ahí es alucinante, me gusta bastante. Y Oh, también tuve la buenísimo. suerte que en mi primera semana de clases, en el curso de física hubo alguien que había terminado su doctorado, así que vino al salón y empezó a tocar. Bueno, lo estaba empujando mientras estaba tocando la batería, que es cuando uno termina acá su doctorado, uno, digamos, uno, no sé cómo explicarlo. Hace como una joda. Sí, hacen como que una joda en los lugares donde han tenido clases. Claro. Y una de ellas era, por ejemplo, que te empujaban por todos lados mientras tú hacías algo. Y esa persona estaba tocando la batería. Y el profesor no le importaba, estaba feliz. Sí, bueno, eso me tocó verla un par de veces, como de física. Bueno. Sí, es como, aquí viene un graduado más. sí, una nada más, sí. Adelante. Bueno, acá vienen las confesiones. Si tú te sentías vieja con 21, yo entré con 27. Sí, yo soy el anciano. Oye, ¿dónde quedamos? Me perdí. Ah, ¿te toca a ti? Ah, ¿me toca a mí? ¿Hablamos ya de las diferencias en el currículum? Creo que aún no, ¿sí? Perdón, me toca a mí, estoy perdido, perdón. Verdad. Bueno, tú misma lo dijiste, que no hay muchas diferencias entre, como que se consideran casi como de la misma familia, Electrotechnic y Mechatronic en el bachelor y en el máster, quizás Sí, también. en el ¿Qué- KIT es así. En el KIT es así. ¿Qué diferencias hay, viste tú en el currículum? ¿Son muchos cursos distintos? ¿O en realidad son casi muy pocas? ¿Cómo lo viste tú? Mecatrónica es, digamos, ¿cómo podría explicarlo? Mecatrónica es, digamos, un hijo planificado de mecánica y de eléctrica, pero que al final te das cuenta que sigue siendo un hijo y requiere mucho trabajo. Así que los planes de estudio, aunque sea en el KIT, no son improvisados, pero se hacen de varios cursos que ya existen. No hay muchos cursos específicos para mecatrónica, así que lo que uno hace y lo que uno hizo en, digamos, lo que fue mi Studienprüfungsordnung, que es mi currícula. Ujú. Yo creo que fue el último año que tuvo la currícula del 2015, porque yo entré en el 17, 18 y el año siguiente lo cambiaron. Pero en esos años te ponían todos los cursos difíciles de eléctrica y de mecánica y te decían, pásalo, sobrevive. Oye. Así que lo que uno tiene son, en el comienzo uno tiene circuitos, matemáticas es para ambos. Bueno, no es igual, pero uno tiene matemáticas con los de mecánica. Física no teníamos porque teníamos mecánica. Mecánica Technische estática. Mechanik. Sí, Technische Mechanik, que en este caso era estática 1, parte 1. Claro. Y después estática 1, parte 2. Y Constructionslehre, que es construcción. Construcción. Simplemente construcción. Que son los cursos que no había, ¿no? Technische mecánica, mecánica estática y construcción son los cursos que no habían. En ¿Construcción eléctrica, como de piezas mecánicas o construcción de edificios? piezas mecánicas. Vale, vale. Sí, construcción. Y esos son cursos que uno los lleva por varios años. Mecánica uno lo lleva en mecatrónica 1 año y medio.
porque son 3 semestres. El cuarto, en realidad son 2 años. En mecánica uno los lleva 2 años. Pero el último curso lo llevas, en vez de llevarlo en el bachelor, lo llevas en la maestría. Y en construcción también el curso básico es 1 año, o sea, 2 semestres. Y el avanzado es otro año más, 3 y 4. Que si digamos son las cosas, los cambios más fuertes. Aparte de eso, el primer año es igual que en eléctrica. Vale. O sea, pero tú también tuviste, por ejemplo, señal y sistemas, control Sí. automático. ¿Cómo se llama acá? Hoy se me olvidó. ¿Cómo se llama control automático acá? Regelungstechnik. Regelungstechnik. Sí, eso. ¿Tú tuviste eso? Sí. Vale. Eso es lo más, digamos que de los cursos más importantes que hay. Son, claro, es arte Regelungstechnik, de SUS, Signalungssysteme. Y sí. Pasivo, probablemente, elementos pasivos. Era electivo. Ya, eso era Es electivo. la diferencia. Los que son como de materiales eléctricos. Exacto, o sea, uno tiene después del primer año llegan los selectivos a partir del tercer semestre. Se recomienda no comenzar en el tercer semestre a menos que una construcción. Pero de ahí uno tiene alrededor de 36 créditos a 42 créditos que uno puede tomar de cursos selectivos y uno te dan ahí diferentes ramas. Uno tiene que hacer ramas en mecánica, en ingeniería mecánica y ramas en eléctrica y lo que queda del resto de cursos que se ofrecen. O sea, en teoría uno podría usar como los optativos para acercarse lo más que uno pueda a la malla de eléctrica, por ejemplo. Sí. Sí. O sea, la diferencia es poquita en realidad. Sí. Son como ciertos ramos de mecánica. Porque yo también tuve Technische Mechanik 1. Sí, pero es otra técnica mecánica. Ya, es uno especial para eléctricos, ¿no? No, es para industrial. Es para industrial. Sí, era más fácil. En realidad, sí, el Technische Mechanik, digamos, era lo más difícil que uno podía tomar en industrial. Pero en eléctrica, en eléctrica simplemente lo tomaron para poder tener un poco de mecánica. Vale. Que en realidad estaba bien. Sí, está bien. Pero en mecatrónica, no. En mecatrónica teníamos el ex matriculator, el profesor Volke. ¿Qué le dice? El ex profesor Volke era conocido porque mucha gente no pasaba sus cursos. Ah. Y el profesor Volke es una persona muy especial. No quiero hacer Verleumdung, pero es una persona muy especial y si algo no le gustaba, lo decía muy claramente. No siempre era cordial. No es una persona vieja, es una persona que, digamos, en esas épocas debía tener 35, 38 años. O sea, estaba, digamos, en la cúspide de su juventud. Pero tenía un carácter muy especial y si tú terminabas en un examen oral con él, tenías que tener mucho cuidado de lo que ibas a decir. Como que no le gustaba que uno dijera que te preguntaron en el examen, algo así. No, sino que en el examen oral es tu última oportunidad y él te hacía, digamos, igual tú tenías que hacer un examen completo. Ok, eso lo tengo que explicar. En otros exámenes, si tú no pasas tus exámenes escritos y llegas al oral para recuperar, muchos profesores, sobre todo en el bachelor, son un poco... te apoyan un poco. Te dicen, solamente voy a tomar esto, esto y esto. Y puedes usar la pizarra y aquí te doy algunos tips. Valiente. El profesor Belke era un poquito más especial respecto. Y en realidad, tú hacías un examen completo, pero en el oral. Lo cual es mucho más cansado que el típico examen oral de recuperación que uno tiene. Vale. Lo cual no está mal, pero, digamos, es la razón por la cual personas no pasaban y terminaban, digamos, perdiendo su cupo. Porque en Alemania, si pierdes el cupo de una Orientierungsprüfung, saliste del curso para siempre. Los Orientierungsprüfungen son las pruebas del primer año o año y medio, creo, y que son obligatorias de pasar. Si uno no las pasa, como que uno pierde el derecho a seguir estudiando la carrera, en el fondo, algo así. Sí, o sea, uno pierde, digamos, universalmente pierde el derecho a pasar el curso en cualquier universidad en Alemania y uno pierde el cupo en la universidad misma. O sea, si tú no pasabas, por ejemplo, mecánica, quizás podrías estudiar eléctrica. Mientras no tuviera el curso en su currícula. Vale. Podrías estudiar eso. En otra universidad, por ejemplo. No habría ningún problema con eso. Uy, qué maldito el sistema. No tenía idea.
O podrías ir a la Hochschule. Eso es lo que hago con algunos estudiantes. Los enviamos. A ti te toca orientarlo. Vale. No sabía. Wow. Wow. ¿Y qué fue lo que más y lo que menos te gustó de Mechatronic? Mechatronic. Creo que lo que más me gustaron fueron las personas que conocí en Mechatronic. Y al final, hubieron cursos que yo no hubiera tomado si es de que no hubiera estado obligada a tomarlos. Por ejemplo, yo dije, uno tiene esos electivos de mecánica y uno tiene que tomar sí o sí, aunque sea uno de los módulos. Y yo en esa época tomé construcción y me terminé de dar cuenta que le tenía mucho miedo a hacer el examen. Y al final no lo di. Hice el workshop, que eran todos los días. En todas las semanas teníamos 5 horas de workshop durante un año y aún así terminé no dándolo. Digamos que es algo que no me gustó, pero al mismo tiempo el otro módulo que terminé tomando, porque ya no di ese examen, que fue materiales, me terminó gustando bastante. Eran materiales de mecánica. Teníamos, por ejemplo, la tabla de... no acero, sino hierro, tabla de hierro. No tengo idea. Los puntos de acero. Es una cosa muy específica, pero el profesor que teníamos era muy bueno. Y me gustó mucho ese curso. Buenísimo. Y digamos que eso es lo que más me gustó de mecatrónica. Simplemente que uno podía terminar sorprendiéndose de las cosas que uno les terminaba gustando. Porque, bueno, uno no sabe exactamente lo que va a terminar tomando. Sino uno simplemente lee el título y quizás lee el sílabus y piensa, podría ser para mí. Y al final descubrir que fue una muy buena idea. Al mismo tiempo también es lo que menos me gustó. Porque ahí me di cuenta de que habían cosas en las cuales no me terminaron gustando mucho. Pero al final las aprendí, así que, digamos, ya, no lo tomaré como el punto más difícil o, digamos, lo que menos me gustó. Creo que lo que menos me gustó de mecatrónica es de que nadie se hacía cargo de la carrera. Como dije antes, es un hijo que fue planificado, pero de ahí olvidado. Porque en el KIT está la facultad de mecánica y la de eléctrica. Ambos son responsables por el curso. Y como ambos son responsables, ninguno es responsable. Claro. Uno quiere pasarse la responsabilidad al otro y a veces ocurren algunos problemas que se resuelven, pero que, digamos, causan un poco de estrés entre estudiantes porque, digamos, no sabes qué va a pasar si, por ejemplo, un curso ya no va a existir por una facultad. ¿Cuál va a ser el reemplazo? No lo sabes hasta el último minuto, porque no se encargan de eso hasta el último minuto. Claro. Qué bueno que lo digas porque mucha gente de repente que está en Latinoamérica o en algún país hispano tiene la idea errónea de que en Alemania todo es perfecto, de que la universidad es así perfecta y no es así. O sea, hay problemas organizacionales en la universidad. Yo soy muy crítico con el tema pedagógico. Encuentro que hay problemas de didáctica así, pero heavy. No solo acá, en varias partes del mundo. Y hay problemas, por ejemplo, con la Deutsche Bahn, con los trenes. Entonces, qué bueno que hablemos también como de los problemas que hay en la universidad. Tampoco es que sea todo malo, pero no es perfecto. Sí, no es perfecto. Digamos, en estos últimos años ha mejorado bastante. Pero también es cierto que la universidad se organiza de una manera muy especial porque tiene bastante influencia estudiantil. Entonces, mientras más estudiantes apoyen, más difícil es que la facultad cierre los ojos contra lo que está pasando. Ese también es el siguiente problema. Que como mecatrónica es de ambas facultades, las personas que hacen el voluntariado en los centros estudiantiles para mecatrónica, al final terminan, digamos, siendo no capturados, los terminan reclutando para a los consejos o los centros estudiantiles de las facultades mismas. Y terminan habiendo muy pocas personas que se encargan solamente del curso. Sí, claro. Porque tampoco hay tanta gente dispuesta, o sea, tampoco hay tantos voluntarios para el centro de alumnos, entonces hay que sacarlos de algún lado. Sí. Pucha, bueno. Y lo que te quería preguntar ahora era, bueno, tú terminaste el bachelor en Mechatronic y después tú decidiste continuar con una maestría en la misma universidad, pero te cambiaste a Elektro- und Informationstechnik. Entonces te quería preguntar, ¿qué fue lo que te llevó a eso y por qué te quisiste mantener también en el KIT? Porque podrías haber ido a otra universidad, por ejemplo. Bueno, sí es cierto que podría haber ido a otra universidad, pero me gusta mucho, al fin, aunque haya problemas, ya había problemas en Mechatronic, yo sé más o menos los cursos que van a venir
o cómo son los cambios que van a haber a punto organizacional en varias cosas de la universidad. Así que sabía qué cosas iban a venir y no me parecían malas. Así que decidí quedarme. ¿Por qué no seguí en mecatrónica? Bueno, más que todo porque no quería seguir viendo mecánica. Aunque al final me terminó gustando mecánica. Es una de esas cosas que uno se siente, wow, qué bueno que ya lo terminé y ahora que no lo tengo pienso, quizás podría haber seguido haciéndolo. Y la razón más importante es, creo yo fui una de esas personas que hizo como una de las últimas cosas que yo hice en mi bachelor fue el practicum. Y mi practicum lo hice en lo que es el área de defensa, en lo que es clasificación de señales. Por ejemplo, si alguien, digamos dos barcos se cruzan y te envían una señal y quizás son barcos de guerra. Así que tú probablemente solamente vas a escuchar ruido. Pero si es tu aliado, tú tienes en tu lado, tienes cómo decodificarlo. Para que eso no te demore mucho, hay programas que, digamos, tú entras el código y pones ahí, digamos, tu código de autorización y todo eso se puede decodificar a tiempo real. Yo trabajé en una empresa que hacía eso. Y en ese tiempo decidí explorar un poco más acerca de varias cosas. Yo entré a ese practicum porque yo le pregunté al Übungsleiter de comunicación, ingenierías de la comunicación, Nachrichtentechnik 1. Bueno, sí, comunicación o telecomunicación, le llaman de las dos formas. Y él me mandó a esa compañía porque yo en esa época, digamos, no estaba en un buen punto mental para hacer todas las entrevistas. Así que simplemente quería hacer un practicum de cualquier cosa. Y terminé viendo algo en lo cual yo jamás en mi vida había pensado. Jamás. Y por esa razón decidí explorar más cosas y me puse a leer simplemente de cosas que uno hace en ingeniería. Varios temas del sector energético, más temas en telecomunicación. Y mientras leía varias cosas, en ese año yo estaba leyendo bastante, porque tenía que siempre tomar el tren a Pforzheim. Uno de los últimos libros que terminé leyendo era la biografía de Alexander Gerst, que es un astronauta alemán. Y en ese momento recordé que hacía muchos años me gustaba mucho ver documentales sobre, astrofísica. Así que dije, ¿qué hace uno? ¿Cómo uno lanza satélites? ¿Qué clase de tecnologías se usan? Y a partir de esa pregunta terminé eligiendo eléctrica, porque en eléctrica hay un programa que se encarga de sistemas electrónicos en lo que es aeroespacio. ¿No? ¿Cómo eso es? ¿Aeroespacial? Aeroespacial, sí. Temas electrónicos o sistemas electrónicos en sistemas aeroespaciales. Es una de las como especialidades que uno puede elegir en... Vale. Es una especialidad. Digamos de que ya no es lo que era hace 10 años. Tiene sus razones. El profesor que hacía, digamos, temas de localización ya no está. Pero justamente yo sabía de que iban a venir profesores nuevos. Así que decidí tomarlo. Ah, buenísimo. O sea, haciendo la práctica, descubriste, te empezó a llamar como la atención un poco la parte de telecomunicaciones. ¿Tú tuviste telecomunicación en el bachelor? Sí, eso fue mi electivo. Mi electivo fue telecomunicaciones. Yo tuve Nachrichtentechnik 1 y Wahrscheinlichkeitstheorie. Es que es bien difícil. O sea, hay que decirlo, es como bien cargado a la matemática. Es un área bien cargada a la matemática. Sí, pero no sé. El profesor Jekyll es muy tierno. Buenísimo. ¿No te parece? Sí, o sea, creo que los profes durante la pandemia implementaron como todo un tema de clase como con pizarra y con video y como que le sale súper bien. Entonces, hay como harto material pedagógico igual. Sí, creo que la pedagogía mejoró mucho, sobre todo en profesores que de por sí querían hacer cambios pero no tenían el tiempo. Y ese fue uno de los temas en, digamos, teoría de las probabilidades, creo que sería el nombre en español, y telecomunicaciones, donde hubieron más cambios. Lo cual es muy bueno. Yo al comienzo tampoco, la primera vez que di teoría de las probabilidades, yo no lo pasé. Yo lo pasé al segundo intento. Pero fue las cosas que me terminó gustando más porque lo entendí. Buenísimo. O sea, tú ahí ocupas harto lo que aprendiste en telecomunicaciones y también como señal y sistemas, control automático. Sí. Como esas cosas son las que mezclas, ¿o no? Sí. Hay mucho de teoría de señales. Y sí, teoría de señales. Todo es teoría de señales. El mundo es teoría de señales. Y bueno, sí, más que todo, lo más importante es de que como terminé en esas prácticas de las cuales no tenía idea, decidí simplemente informarme más. ¿Qué cosas hay?
Porque al comienzo yo no sabía qué iba a hacer después de la universidad. Yo no sabía en qué clase de maestría iba a hacer. Yo solamente sabía que sector energético no me llama la atención. Ujú. Aún así le quise dar una oportunidad, pero al final no me terminó llamando la atención. Y así es como terminé leyendo cosas, digamos que así como así no las hubiera leído. Y fue como terminé en temas aeroespaciales. Buenísimo. O sea, ese fue entonces el tema de tu maestría. Sí. Y los cursos, ¿hay otros cursos que sean como parte de la malla, aparte de los que nos contabas, como de comunicación? Sí, lo que hay, digamos, hay bastante también telecomunicaciones, porque es más que todo para comunicación satelital. Hay un curso específico de comunicación satelital. Hay otro curso que es de radar usado en aeroespacio, que es el radar SAR. Y también hay cursos de localización, navegación. Hay radiometría, pero yo no lo hago. Y cursos sobre geodética y geotelemetría. Geotelemetría, no, creo que es geodética, simplemente geodética. Y bueno, sí, me gusta bastante. Y aparte de eso, yo como estuve bastante tiempo en el centro de estudiantes, también sé de que uno puede tomar cursos o hacer cosas en otras universidades y se pueden reconocer. Ah, buenísimo. Así que Genial. decidí hacer una combinación de varias cosas para que me salga lo que yo quiero. Pero o sea, tú tomaste cursos en otras universidades también, ¿o no? Sí, en mi semestre en el extranjero. Ah, el de Torino. Sí, el Torino. Eso te quería preguntar porque tú, claro, a principios de 2023, si no me equivoco, hiciste como un semestre como de intercambio en el Politécnico de Torino. ¿Y cómo fue tu experiencia en Italia? ¿Qué cursos tomaste y qué diferencias viste con el KIT y con Alemania? Porque igual es distinto de Italia. Es muy extraño. Digamos que tienen quizás un poco más énfasis pedagógico, Ujú. pero bueno, no quiero ser Verleumdung. Siento que estoy en esa situación por segunda vez, pero son un poquito desorganizados. O sea, digamos, la cultura es mucho más relajada, así que muchas veces habían, por ejemplo, cursos que duraban 3 horas seguidas, pero tenían pausas. Así que lo que pasaba era lo siguiente. El profesor venía 10 minutos tardes porque tenía que tomar su cafecito. Eso es lo normal. Todos estaban tomando cafecito, así que no hay problemas. De ahí teníamos pausa por 20 minutos, que al final era media hora, porque todos estaban tomando cafecito. Y de ahí al final terminábamos 5 minutos antes, porque bueno, después va a seguir la siguiente clases, así que tenemos que tener tiempo de ir a tomar otro cafecito. Ese fue mi curso. Fueron mis cursos más o menos. No era con todos así, pero con algunos era bastante notorio, digamos. Pero aún así, digamos, fue una bonita experiencia ver otros lugares y tuve cursos muy interesantes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Que quisieras destacar. Que más quiero destacar Dios, ¿cómo se llama? Creo que se llamaba robótica. Era robótica para aeroespacial, que eran equipos de robótica que, por ejemplo, uno construye o que uno construiría, por ejemplo, en el centro aeroespacial, brazos robóticos. Ujú. Así que era un mix de, primero, temas de aerodinámica. De ahí venían temas de robótica simples y de ahí todo junto. Era un mix de un montón de cosas y me pareció muy interesante. Era el único curso en inglés que había de aeroespacial. Ah, eso te iba a preguntar, si tomaste en inglés o en italiano. Porque... Yo tomé ese curso, ese lo tomé en inglés. Había otro curso más que era más del lado de Regelung, que es... ¿Control? Regelung es control. Teoría de control no lineal, pero para aplicaciones aeroespaciales. También había ese curso, yo también lo tomé. No me fue muy bien, pero igual lo pasé. Buenísimo. Que también era más que todo acerca de cómo uno, por ejemplo, controla un satélite. Si es de que, por ejemplo, entra al espacio y está que se da vueltas por todos lados, cómo uno hace para que poco a poco quizás llegue a estabilizarse y pueda seguir. Ah, ¿viste cosas como de geolocalización también y cosas así? ¿no? Geolocalización no. Ah, Geolocalización tuve más acá en el KIT, que era mi curso de geodética. Buenísimo. Sí, es un curso muy interesante y solamente lo tomas si estás en esa especialidad, porque es de los geoinformáticos. Ah, eso es una carrera aparte. Sí, es una carrera aparte. El curso viene de otra facultad, pero está en mi malla de estudios. Buenísimo.
Y sí, creo que eso es más que todo lo más interesante de Torino. Tuve otro curso más que era sobre diseño basado en modelos. Model-based design. Tuve un súper workshop. Eso sí, puedo decirlo, en Italia quizás no estuvieran tan organizados en lo que es lo que eran las cátedras, pero lo que son workshops estaban muy bien hechos. También simplemente el concepto me parecía muy bien. Sobre todo si lo comparo con el KIT, donde digamos que a veces los workshops quizás se vuelven demasiado grandes y muy pesados para un estudiante. Ahí digamos de que era bastante tiempo, pero no era imposible. No tenías que hacer un esfuerzo extra, solamente tu esfuerzo regular. Y si querías una mejor nota, te pones tu esfuerzo extra. O sea, yo tomé un workshop en el KIT y era como... Uno tenía, a ver si no me acuerdo, eran como ciertas clases, pero eran poquitas clases y después uno tenía que trabajar en un proyecto, como el resto no era todo el semestre, creo que era durante un tiempo acotado, no me acuerdo si era como un mes, pero algo así. ¿Y el que tomaste tú en Italia era parecido o era de otra forma? Teníamos, por ejemplo, entre diferentes entregas, y justamente porque teníamos diferentes entregas, nos reuníamos con el profesor más veces. Así que antes de cada entrega, digamos, entre cada entrega había 2 semanas. Uno se reunía con el profesor, hacía, digamos, una introducción por 1 hora, y de ahí uno puede ir trabajando, y en la siguiente semana, si sé que había algunas preguntas al respecto, tú podías hacerlas, porque estaban ahí los jefes de prácticas. Uh-huh. Así que no había cátedra, pero estaban ahí, tú puedes hacer tus preguntas en cualquier momento. Y si había algún problema, por ejemplo, con el material que nos daban, había una respuesta casi inmediata. O sea, siempre había alguien ahí que se estaba haciendo cargo. Ah, buenísimo. ¿Y en qué sentido? Es que no te entendí como en qué sentido te gustó más eso con lo que has visto acá en el KIT. Creo que el KIT, digamos que tiene el problema de que cuando hay un workshop, no necesariamente tienes tantas introducciones. Y algunas veces algunos workshops te piden cosas que tú aún no has aprendido si no vas a ver después. Digamos de que no está a nivel de contenido, no está tan bien organizado. Digamos, el contenido que necesitas para hacer eso viene después. Y como viene después, muchos alumnos tienen que trabajar mucho más de lo que, digamos, deberían hacer porque tienen sus STS, que es una cantidad de horas, solamente para entender qué es lo que le están preguntando hacer. Esa es mi crítica a KIT. Obviamente, eso de ahí ha cambiado bastante en los últimos años. Digamos que en los últimos años hay una movida muy fuerte para que sea más pedagógico. Pero yo he visto de que hay personas que realmente sufrían solamente con leer la pregunta. Y eso es algo que no debería pasar. Claro. Sí. Bueno, volviendo al KIT, tú participaste de la Fachschaft de Electrotechnik, del centro de alumnos. ¿Qué te motivó a unirte a ellos y como más o menos para entender como qué actividades realizan ahí? Esto voy a decirlo como una anécdota. Muchas veces cuando se hablan de cómo uno entra al Fachschaft, sobre todo digamos, hasta hace 2 años, se usaba mucho mi ejemplo, porque mi ejemplo es de cómo una persona simplemente entra porque no sabe decir no. Yo entré a la Fachschaft porque yo en realidad quería hacer una pregunta en el centro de estudiantes, pero estaba tan nerviosa que en realidad pregunté otra cosa sobre un anuncio que tenían sobre algo que estaban buscando, y de ahí hice mi pregunta. Y mi pregunta fue un poquito olvidada porque la hice con voz muy bajita. Así que terminé trabajando en un proyecto de que era Te abdujeron en la Fachschaft. Sí. Digamos, sí. Trabajé en el Funke, que era en esa época el periódico del centro de estudiantes. Y la persona a la que le hice la pregunta también fue mi error. La persona a la que le hice la pregunta era justamente la persona que estaba encargada de ese periódico. Así que el primer momento en que alguien mostraba interés, obviamente lo metía simplemente a la oficina y le mostraba lo que uno podía hacer. Y yo me sentía tan mal, dije, ay, no, pobrecito, está solito, que dije, ya está bien, te ayudo. Y de ahí te quedaste y has estado mucho tiempo en la Fachschaft. No sé si todavía sigues o como ayudando esporádicamente. Sí, estuve muchos años en la Fachschaft. Yo al final, yo ya no hago mucho, porque obviamente yo estoy ya a final de mi maestría y
debería entrar más sangre nueva a la Fachschaft, así que yo hago paso. Yo solamente estoy encargada de los temas de el Prüfungsausschuss, que no sé cómo se llama en español. Digamos, el Examination Board, le dicen en inglés. Ajá. Es ¿Qué es lo los- que...? Lo que hacen son las personas que están a cargo de decirte si es que ya no puedes estudiar más. Ya. Los que hacen todos los formularios. Tú envías un formulario para, por ejemplo, extender tu tiempo de estudios o para tomar un examen otra vez. Y lo que yo hago es, yo recibo, por ejemplo, mails de estudiantes, me dicen su situación y qué cosa tienen que hacer. Y yo les digo qué cosa deberían escribir. Y si el caso es, digamos, complicado, los invitamos, porque no solamente soy yo, también es otro compañero más que se llama Jan. Lo invitamos a que venga a la Fachschaft, nos sentamos con él una hora o con ella y revisamos cómo está haciendo, digamos, cómo está llenando su formulario, qué razón está y si es factible o si deberíamos prepararlo para enviarlo a otro lado. Claro. Creo que eso le llamaban consejera Creo que eran académica consejera estudiantil, algo académicos así en Chile. en la universidad cuando estábamos en Chile. Y, o sea, te toca ver como casos difíciles. O sea, es triste igual de repente. O sea, generalmente no deberían haber muchos casos tristes. Sin embargo, digamos que yo tenía la mala suerte de comenzar a hacer justamente esa actividad después de la pandemia. Y hay muchas personas que ahorita están llegando a sus últimos semestres, ya no pueden seguir. El semestre pasado, por ejemplo, tuvimos varios de esos casos. No sé si vayan a seguir, quizás aún ese semestre. Hasta ahora no me ha tocado decir a alguien que ya no puede estudiar más. Así que por ahora todo está bien. Qué bueno. Me ha tocado decirle a alguien de que ya ha sido exmatriculado. Oh. Así que sí, digamos, la mayoría de los casos uno puede solucionar, pero uno tiene que ver de que haya, digamos, o tiene que escribir y de ahí mostrar cuando está junto con los profesores en su, no es su juicio, pero en lo que lo están escuchando, en Una su comisión. reunión. Sí, digamos, hay una reunión para casos en los cuales, no, en realidad ahora creo que es estándar de que siempre haya reunión con los profesores y con nosotros como consejeros, para poder escuchar del estudiante que sí es factible de su parte de que pueda continuar sus estudios y de que de verdad ha pensado cómo lo va a continuar. Si no tiene un plan, es probable que lo saquen. Sin embargo, yo hago solamente eso para estudiantes de maestría, no para bachiller. En el bachelor es mucho más lo que se ve por las Orientierungsprüfungen. Claro. Así que, digamos, yo tengo la parte más relajada del trabajo. Qué bueno. Y bueno, después de esto, en octubre de 2023 comenzaste a trabajar en el FZI. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando ahí? Es el Forschungszentrum für Informatik. Sí. El Centro de Investigación para Informática. ¿Del Campus Norte o en el que está en Campus Sud? Sí, el que está en el campus Sud, el que está junto al Hofnarbräu. Está por el Como cementerio. en los barrios. Sí. está por el cementerio. Está, creo que junto al cementerio. No está junto, pero está muy cerca del cementerio. En realidad era muy interesante. Yo antes estaba trabajando como hibi, que es un asistente estudiantil en otros institutos. Así que ahí yo en realidad estuve en un tema muy específico que era de reinforcement learning, que no tengo ni idea si es que le tiene un nombre en alemán o en español. Para mí solamente es reinforcement learning, todo es en inglés. ¿Qué es? Y apoyaba a una persona que está haciendo su doctorado a ver un tema específico, que si él tuviera tiempo lo vería él mismo, pero no lo tiene, así que yo lo hago. Y en así yo estoy trabajando ahí hasta finales de julio y es más que todo bastante programación. Digamos que comparado con hacer un hibi en la universidad, uno tiene quizás una gran ventaja, que es que si hay feriados, te reconocen los feriados como hora de trabajo. Buenísimo. Así que para mí fue muy excelente. Aparte tienen una muy buena maquinita para hacer café. Eso es bastante importante. También tienen un bonito pool room, un bonito lugar con computadores. Yo no tengo ninguna computadora asignada, yo tengo un servidor. O yo tengo puedo entrar a un servidor a hacer mis trabajos. Así que más que todo voy ahí, digamos, entre clases. Hago mis cosas y ahí le digo al
mi supervisor qué cosa ha hecho, qué cosa ya está, y le pregunto qué cosa él necesita. Buenísimo. O sea, aparte de como de tu especialidad, por lo que veo, también te gusta harto programar. Sí. ¿Y eso lo Yo, aprendiste con algún curso o tú sola? ¿Cómo fue? eh, yo desde, yo mencioné antes, después de que falleció mi abuelo, yo tuve que buscar trabajos. Y uno de ellos era, hice muchas cosas, muchísimas cosas, pero hubo un momento en que dije, ya es hora de hacer algo acá en la universidad. Así que comencé a hacer hibis en lo que era, no necesariamente programación, sino en lo que era eh, hardware, programación para hardware. Ujú. Eh, y lo hice mucho tiempo en el ITIF al comienzo. Ah, ya. Y de ahí yo aprendí a programar. En realidad yo tuve la ventaja que la persona que me contrató era una persona que este año termina su doctorado, así que... y es una persona que estuvo muchos años en la Fachschaft. Ah, bueno. Así que como estuvo muchos años en ese centro de estudiantes, él quería una persona que, bueno, hiciera algunas cosas que él necesitaba, pero más que todo sabía que él tenía el dinero y no tenía muchas urgencias, así que quería que simplemente aprendiera cómo programar. Programar y, bueno, en algún momento poder ser más útil para hacer tareas más difíciles. Estuve 2 años con él, con Florian. Y por esa razón yo terminé aprendiendo a programar. Y de ahí en mis prácticas, también mis prácticas fueron al final programación. O sea, Todo en C++. aprendiste durante tu bachelor a programar entonces. Claro, el ITIF es el instituto que hace el curso de sistemas digitales, ¿verdad? De No, digital técnico, ¿no? sí, Sí. sí. Digital Technic y Información Technic. Claro. Buenísimo. Sí. Y ahí también hice ¿cómo se llama esto? Mi tesis. Ah, tu tesis la Ah. hiciste ahí. Sí, mi tesis también fue en C++. Así que de momento yo hice muchos años C++ y de ahí yo pasé a Python. Y no fue un gran cambio, así que, o sea, sí es bastante diferente, pero digamos que las partes más difíciles de C++ no estaban en Python, así que fue, digamos, fácil hacer el cambio. Ah, buenísimo. ¿Y qué te gustaría hacer después de la maestría? ¿Te imaginas más como trabajando en la industria o como te gustaría quedarte en la academia? No, Es yo no difícil sé. esta pregunta. Es una pregunta muy difícil. Yo no estoy segura. Muchos de mis amigos me preguntan. En realidad a mí me gustaría hacer un doctorado, pero no lo sé. No lo sé aún. Tengo que ver. Pero probablemente sí, me termine quedando un poco más en lo que es academia. Creo que sí. Bueno, pero si alguna industria me ofrece algún doctorado, programas para... Porque uno puede hacer doctorado en industria. Podría considerarlo. Sé que no... O sea, eso también podría ser, digamos, un consejo. No siempre los doctorados en industria son buenos. En realidad, muchas veces pueden ser muy malos. Así que siempre uno tiene que fijarse quién va a ser tu supervisor. Pero digamos, yo tengo algunos recursos y puedo preguntar un poco más que otras personas por el Claro. centro de estudiantes y por la gente que conozco. Y si es digamos, una buena oferta, yo la tomaría. Y si no, quizás academia. Pero no me voy a quedar en Karlsruhe. Aunque yo sí recomiendo Karlsruhe como lugar de investigación. Es un muy buen lugar de investigación. Ujú. ¿Te gustaría moverte para conocer otras ciudades? Sí, quiero estar un poco más cerca al mar. Ah, ¿te Ah. gustaría irte como a Hamburgo? Sí, me gustaría ir a Hamburgo o a Bremen o a Kiel. A Berlín, no sé. Quizás, de realidad también me gustaría ir a München. Pero el problema en München es que no tiene mar. Claro. Y es caro. Y es caro. Es tan caro. Pero uno, digamos, recibe suficiente dinero en el área donde uno está. Así que, bueno, en ingenierías es suficiente, digamos, para vivir cerca a München. Berlín, no sé, nosotros como que también de repente lo pensamos, pero por ejemplo nosotros estuvimos en Berlín hace como un mes y cuando vamos para allá es como, no, no me gustaría. Es un poco caótico, Sí. pero creo que eso también, o sea, no sé, creo que sí. Yo estuve en Berlín también hace unas semanas, no, mentiras, en marzo. Y me sentía un poquito nostálgica. Porque había bastantes personas y pensaba, ay, es un poquito como Lima. Lo cual no es cierto, o sea, no se parece a Lima, no tiene ningún parecido con Lima, aparte de que hay mucha gente. Pero sí, Tiene como esa Tiene vibra de esas ciudad vibras más de grande. ciudad grande. Claro, sí, es verdad. Bueno, estamos acercándonos ya a la última parte de la entrevista y te quería preguntar cómo, porque tú ya vives hace mucho tiempo acá en Alemania,
¿cómo calificarías tú toda esta experiencia viviendo y estudiando en Alemania luego de todos estos años que han pasado? Sí, hay personas que me están escuchando desde el comienzo hasta el final. Uno puede quizás notar que muchas cosas que me han pasado son un poquito extrañas. Y yo creo que solamente funcionaron porque estaba en Alemania. Y de una u otra manera yo siempre puedo encontrar algo, digamos, en que trabajar o qué hacer. O incluso encontrar apoyo. Uno podía encontrar apoyo. Creo que lo más difícil cuando uno llega es de que uno no necesariamente sabe si uno necesita ayuda, uno puede preguntar. Digamos, por ejemplo, creo que el ejemplo más clásico es si uno tiene problemas en la universidad. Nadie se te va a acercar a preguntarte si estás bien. Es muy extraño que eso pase. Podría pasar, pero es muy extraño. No es la regla. No es la regla. Así que, pero tú siempre puedes preguntar y nadie te va a decir, o sea, puede ser que alguien te diga, ahorita no tengo tiempo, pero nadie te va a decir, no te voy a apoyar. Incluso si son problemas a nivel social o si falta una clase de dinero, a partir del momento en el que uno es estudiante, y sobre todo si uno está en una universidad que tiene una red grande de participación estudiantil, de una u otra manera uno encuentra ayuda. Y creo que eso es lo que sí, más me gusta de estar en Alemania. Buenísimo. ¿Y le recomendarías a una mujer de Latinoamérica venir a estudiar al KIT? Digamos que sí. Sí, en realidad sí. Creo que uno tiene que tener quizás no muchas expectativas, porque creo que uno muchas veces romantiza el venir al extranjero y estar en la universidad y el campus. No es Estados Unidos, no es, digamos, tener fiestas por todos los días. Es un trabajo muy duro mantenerse en la universidad. Ni siquiera ser, digamos, primeros puestos o tener un buen promedio, simplemente adaptarse. Pero creo que sí. Aunque sea, yo digo, el KIT tiene la ventaja de estar en Karlsruhe y Karlsruhe es una ciudad muy tranquila. Así que yo como mujer siempre me he sentido muy tranquila acá en Karlsruhe. Incluso aunque uno no tenga, digamos, muchos conocidos o personas que... O si uno puede pensar que quizás no hay muchas mujeres. Y quizás sí es cierto, quizás comparado con Latinoamérica son mucho menos mujeres. Pero igual hay. Y con las que hay, uno puede hablar. Incluso no tiene que ser de tu facultad. Puede ser que encuentres a alguien más. Sobre todo cuando uno está en la semana de orientación, uno se conoce con personas de otras facultades, así al azar. Uno puede mantener esas amistades. O uno puede simplemente decir, oye, ¿te gustaría hacer algo? Pero uno tiene que estar preparado para la cultura alemana. Es la parte más difícil. Y con los alemanes es difícil que simplemente te digan, oye, vamos a hacer algo, sino tú tienes que quizás tomar iniciativa. Y muchas veces va a haber personas que obviamente deben decir, no, no quiero, porque son directos y no lo quieren hacer. Pero eso está bien, porque significa que la persona que te va a decir que sí tiene un interés genuino en conocerte. Así que mientras uno tenga eso en mente, uno puede venir acá, estudiar tranquilo. Y el KIT tiene algunas especialidades. Tiene algunos programas especiales para mujeres. Por ejemplo, si uno necesita tener buenas notas, pero si uno tiene notas regulares y, digamos, un poco de voluntariado, no solamente centro estudiantil, sino otras cosas, uno puede, por ejemplo, ser parte del Femtech, que es una red de becas. Son becas, lo que le llaman becas ideales, no financieras. O sea, tienen un programa de soft skills, cómo presentarse, cómo hablar. Como que te apoyan en distintos ámbitos, no solo financieramente. Sí, o sea, por ejemplo, la red esa es una beca en la que estoy, que es Femtech, que se supone que apoyan a mujeres que están en ingenierías, no solamente de Alemania, sino simplemente que estme digamos, en el KIT y en otras universidades selectas, a poder integrarse al mercado laboral. Y en realidad también me ha gustado bastante y estoy desde hace un año ahí. Este próximo septiembre es, digamos, la última sesión que tengo, porque tenemos escuelas y en esas escuelas aprendemos, digamos, temas sobre cómo uno se presenta y lo que quizás uno tiene que tener como expectativas, cómo uno puede organizar su vida, pero también cosas como que cómo resuelvo conflictos, cómo hago, por ejemplo, si alguien me está ignorando, cómo responder ante esas situaciones.
Buenísimo. Sí. Sí, está muy bueno. No la había escuchado nunca. ¿Tú la habías escuchado? No, yo tampoco. Primera vez, que bueno el dato que me diste. Lo Sí. vamos a poner ahí en la cajita de los Vamos a comentarios. dejar el link. Sí, creo que uno de los... Yo creo que lo más interesante que tuve de los cursos que he tenido es cómo hablar. Porque una vez como mujer uno puede tener una voz muy aguda Ujú. y aparte uno puede ser de que esté hablando un poco bajito porque, no sé, a veces siento de que uno se acostumbra a hablar bajito para, digamos, no estorbar. Claro. Así que nosotros teníamos una clase extra donde simplemente nos hacían pararnos en una esquina y teníamos que hablar fuerte, fuerte, digamos que es nuestra voz de comando. Claro. Porque se supone de que cuando esa clase de voz es más difícil que alguien te ignore porque todos ya te están escuchando. Claro. Sí. Y sí, cosas específicas de, por ejemplo, cómo son los alemanes boomers en el trabajo, con cosas no puedo esperar y qué clase de malentendidos pueden existir también por esa brecha, digamos, entre generaciones y entre sexos. Claro. Ah, buenísimo. Qué bueno. Me gustó harto como este ¿Sí? dato que diste. Y es en Berlín. En Berlín. Ah, Ah, sí. por eso fuiste a Berlín. Sí, por eso fui a Berlín. Ah, buenísimo. Bueno, esta es la penúltima pregunta de la entrevista. Y siempre es un espacio que nosotros dejamos reservado por si a lo mejor hubo algo que nosotros no te preguntamos, que no se nos ocurrió, algo que te gustaría agregar a ti o incluso corregir, porque de repente uno dice algo y dice, no, prefiero decirlo mejor así. Este es un espacio como para ti por si quieres agregar algo. Podría agregar dos cosas cortas. La primera es, creo que hay muchas mujeres, aunque sean las mujeres que he conocido en el estudio, en mi carrera, hay muchas que sienten, digamos, una presión fuerte de no ser perfectas, pero ser de lo mejor que hay, porque ya están entrando y están representando su género y sienten mucha presión de que tienen de que estar en lo más alto de los altos porque ya han entrado. Sin embargo, creo que uno simplemente puede relajarse un poco más y quizás disfrutar el tiempo que uno está en los estudios. Porque si uno toma o si uno está todo el tiempo con esa presión, uno puede terminar en un burnout muy, muy feo. Lo he visto varias veces. En realidad, tanto en estudiantes hombres como mujeres, pero curiosamente entre estudiantes mujeres, lo he visto en casi la mayoría de estudiantes. Sí. Lo cual es muy fascinante porque, digamos, en cada año vienen eléctrica que 16 mujeres, más o menos, 16 mujeres, entre 10 a 20 mujeres. Y de esas 16 yo podría decir que la mitad tiene ese problema en algún momento. Y por esas razones terminan, digamos, retirándose del curso o cambiando al Hochschule, que no está mal, pero significa que tienen que tomar un tiempo libre hasta poder volver a ingresar. Claro. Yo personalmente también tuve ese problema al comienzo y por eso es de que siempre digo, si uno necesita ayuda, decirle a alguien, incluso gente del centro de estudiantes, porque hay personas que simplemente por hobby tienen ayudar a otras personas. Así que esa es la primera cosa que diría. Y la siguiente es que en la universidad hay muchos idiotas y eso no es malo. Uno está en la universidad para aprender y hay muchas personas que llegan y no tienen la más mínima idea de qué están haciendo. Están viniendo por, no sé, simplemente pensar, como ingeniero puedo ganar bastante y no piensan mucho acerca de qué cosas uno necesita hacer para llegar a ese punto. Así que uno no tiene que pensar en el resto necesariamente como competencias desde el comienzo, sino simplemente tomarse el tiempo de entender qué es lo que uno está haciendo en la universidad y qué es lo que uno quiere hacer. Y bueno, sentirse bien en el estudio de simplemente estar haciendo algo que te guste. Sí, de todas maneras. Como que me hizo acordarme de la historia que contaste la primera de cuando estaba haciendo mi tesis. Yo tenía una compañera alemana y yo me acuerdo que la veía súper estresada haciendo la tesis, pero mal. Y claro, yo también estaba haciendo mi tesis y como que veía que era como demasiado perfeccionista. Siento que ella es muy inteligente. Y le dije como, esto no es un trabajo para el premio Nobel. Al nuevo, ¿no? Y fue como, tenías razón. Entonces como que, claro, es difícil. Para mí es difícil como entender lo que le pasa a una mujer en esa situación, pero lo he visto varias veces. Y es heavy igual. Sí, yo, sobre todo desde que estoy en Femtech, he conocido otras mujeres que han tenido esos problemas similares. Y creo que el problema es que muchas veces como
uno está solo en el curso, uno se siente como el héroe del género. Claro. Y eso genera expectativas erróneas. Uno está en la universidad no para demostrarle algo a nadie, aparte de uno mismo. Y lo que uno tiene que demostrar a uno mismo es de que uno está haciendo lo que uno quiere hacer y que estás dando lo mejor de ti sin matarte a ti mismo. Claro. De todas maneras. Muy importante. ¿Y qué consejo le darías a una mujer latinoamericana que quiere estudiar ingeniería eléctrica o mecatrónica o alguna otra carrera STEM? Pues, bueno, simplemente intentarlo, ¿no? Creo que digamos, incluso si uno dice, oye, pero no tengo mucho dinero, es una inversión. Incluso si es una inversión grande, quizás pensar un poco más acerca de, quizás, no tanto los cursos que uno va a llevar, sino cuál es el objetivo al final. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría ver? Si eres una persona que está muy orientada hacia dónde voy a salir en el campo laboral, también te puedes fijar, porque creo que eso es algo que quizás no es muy claro. Cuando uno es joven, como ingeniero hay muchas diferentes áreas laborales. Como ingeniero eléctrico hay muchísimas más áreas laborales. Enorme. Creo que muchas veces uno solamente piensa que es tema energético o que es, digamos, los temas de cableado, digamos, en construcciones. Es mucho más que eso. Quizás simplemente, o bueno, ¿qué significa simplemente? Quizás buscar recursos en internet, qué cosas hay en tu ciudad, qué cosas hay en tu país, qué clases de opciones hay. Y incluso si solamente tienes interés, pues simplemente entra a ver qué cosa hay. Puede ser que te termine gustando bastante. E incluso creo que si uno no es muy bueno en matemáticas, creo que no es mucho problema si es de que uno tiene, digamos, la motivación y la disciplina para seguir el curso. Creo que sobre todo en Latinoamérica, yo estudié un tiempo en la Universidad de Latinoamérica, a nivel pedagógico es mucho más tranquilo, es mucho más cómodo y generalmente te apoyan bastante, así que yo creo que mientras, digamos, pases tu examen de admisión y seas disciplinado en lo que haces, puedes terminar el curso. Buenísima. Buenísima. Bueno, llegamos ya al final de la entrevista. Te quiero dar las gracias porque yo te había visto varias veces en la Facsha y nunca habíamos como tenido la oportunidad de conversar así como más largo y tendido. Sí. Así que nada, pues muchas gracias por la confianza, por contarle a la audiencia todas tus experiencias y espero que lo hayas pasado bien. Sí, igualmente. Creo que ya me acordé cuando nos conocimos. ¿Sí? Sí. Y justamente creo que tú estás a la oficina, ¿no? Y yo estaba haciendo los protocolos. Los protocolos, poniéndolo en unos sobres. Sí, en esa Sí. época como era corona y teníamos de que enviar este número de protocolos. Sí, mi cabeza está de otro lado.